Dios le bendiga, damos honra y gloria a nuestro Dios en esta noche. Gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos de compartir nuevamente la palabra de Dios y estar aquí en esta semana que inicia con la palabra de Dios, llevando una palabra para que Dios haga esa obra en cada uno de nosotros. Así que nos gozamos en esta noche, que usted esté allí conectado y que otras personas puedan estar conectándose en esta hora. Vamos a pedirle al Señor que más personas puedan conectarse en este momento. Bendito el nombre de Jesús. Porque necesitamos que Dios nos hable en esta hora, en este tiempo. Necesitamos que la voz de Dios traiga noticias de bendiciones para nuestra vida. Necesitamos que Dios traiga esa misericordia para que nos cubra, para que nos llene, para que Él nos sature con su poder, con su gracia y con su gloria. Bendito el nombre de Jesús. Y exaltamos a nuestro Dios en este día de bendición. Estamos saludando a los hermanos que se conectan, los amigos. Bendito el nombre del Señor. Honramos a nuestro Dios porque necesitamos que la palabra de Dios se siga manifestando, que Dios siga operando, que su palabra se extienda, que seamos el instrumento de Dios para que más personas puedan conocer al Señor. Por eso Dios nos ha enviado para anunciar esa palabra de vida. Y mediante estas redes sociales vamos a continuar llevando esa palabra, que es una palabra de bendición. Santo es el nombre de Jesús. Así que vamos a orar en esta noche para que esa palabra hable a nuestra vida y nos gozamos también porque hemos empezado las escuelas de crecimiento. Dios quiere traer una renovación al pueblo de Dios, un conocimiento más profundo de la verdad de Dios, y que esto nos confronte para que nosotros sepamos cuál es el Dios que tenemos, cuál es la esperanza que Dios nos ha dado y todas esas herramientas que Dios tiene para nosotros, como su poder, su gracia, su misericordia, su perdón y todo lo que Dios nos ha dado. Pero es necesario que tengamos un despertar en el conocimiento de Dios. Así que nos gozamos por todo eso y esta noche vamos a compartir la palabra de Dios. Así que vamos a preparar nuestra vida, nuestro corazón. Señor, te honramos y te bendecimos en esta hora. Gracias por tu poder, por tu misericordia, por las cosas maravillosas que tú haces hoy en nuestra vida, que tú nos llenas. Gracias por cada persona que puede conectarse, Señor, para recibir la bendición de tu palabra. Que mientras compartimos esta palabra, seas trayendo sanidad, seas tú trayendo liberación, seas tú rompiendo cadenas, seas tú libertando al cautivo, Señor, pero que sobre todo seas trayendo esa salvación preciosa que tú has dispuesto para nuestra vida. Bendito el nombre de Jesús. Vamos a la palabra en esta hora. Santo es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al libro de los Hechos. Bendito el nombre del Señor. Libro de los Hechos. Busquen su Biblia. En el libro de los Hechos vamos a mirar aquí un par de pasajes bíblicos. Santo es el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendecimos la vida de María Eugenia. Gloria a Dios. De mi esposa, Gloria Carta, que está conectada también en esta hora. Bendito el nombre de Jesús. Honramos a nuestro Dios. Y leemos hoy la poderosa palabra del Señor. Hechos capítulo 4.
versos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dios continúe bendiciendo su palabra y anhelamos que la presencia de Dios esté con nosotros, que en esta hora el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Anhelamos esa manifestación poderosa de la gracia de Dios a nuestra vida. Anhelamos que hoy Dios, a través de su palabra, esté hablando a nuestras vidas y que su gloria se derrame. El tema que vamos a tocar, pues como todos los temas sacados de la palabra de Dios, pero son temas un poco complejos e incómodos. A veces las personas se incomodan cuando nosotros manifestamos lo que realmente la palabra de Dios está enseñando y cómo la palabra escrita no está concordando con la vida que llevan muchas personas en el Señor. Y para esto Dios nos ha establecido, para mostrar la verdad de las Escrituras, porque hay muchas personas que de acuerdo a la vida que llevan, asimismo quieren que el Evangelio se acomode a sus vidas. Y esto lo que hace es que atrasa la vida espiritual de muchas personas y no permite que la verdad de Dios pueda fluir y que puedan verse un cambio radical en muchas personas, porque no están caminando conforme lo que Dios está demandando. Y lo que hacen es que alivianan la palabra de Dios en vez de manifestar lo que Dios quiere hablar a través de la Escritura. Y en el pasaje que en esta noche estamos observando, que estamos leyendo, gloria a Dios, el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 11 al 12, bendito el nombre de Jesús, nos habla acerca de Jesús y cómo fue reprobado, hablando acerca de los acontecimientos, de los hechos que ocurrieron en la época del Señor, cuando Él vino a establecer la palabra. Se levantaron muchos religiosos de la época, sintieron que Jesús estaba manifestando, aunque eran verdades lo que manifestaba, pero eso estaba afectando la vida religiosa de aquella época, sobre todo que el Señor a través de su ministerio estaba desenmascarando la actitud hipócrita de muchas personas que se decían religiosas, que se decían temerosas de Dios, que decían cumplir la ley, pero cuando Jesús empezó a manifestar su ministerio, empezó a haber choques. Empezó a haber choques porque Jesús empezó a sacar a la luz pública lo que era realmente el reino de Dios y ponerlo aparte de lo que era una religión. En ese entonces habían seguidores del pueblo de Israel, israelitas, habían personas que estaban llevando el mensaje, la palabra de Dios, pero basada en la ley de Moisés. Y cuando el Señor vino a establecer su gracia y su verdad, empezó esto a tener como una contradicción, porque la gente no aceptaba lo que Jesús hablaba. Cuando Jesús dijo que era hijo de Dios, entonces querían apedrearlo porque asimismo se decía hijo de Dios. Esto ha cambiado en el día de hoy al punto que nos llamamos hijos de Dios y nadie dice nada. Tú dices yo soy hijo de Dios y nadie dice nada. En aquella época te podían apedrear como querían hacer con el Señor. El punto está en que este término hijo de Dios se ha vuelto tan popular que se ha perdido la sustancia de lo que significa y no estamos viviendo realmente lo que significa la palabra y lo que significa ser hijo de Dios.
Esto lo traigo a colación para que usted más o menos entienda el punto al cual vamos a entrar ahora. Y esto tiene que ver con el verso 11 que estamos leyendo aquí en la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablando acerca de aquellos que estaban construyendo la vida de Dios en la gente, los que estaban llevando a personas al camino de Dios. Y él le llamó edificadores, y esto lo hizo para hacer una relación entre una construcción material que necesitaba unas piedras para edificarse, y que cuando se construía un arco se usaba una piedra arriba uniendo ese ángulo con una piedra, y esta piedra se llama la piedra angular. Entonces, este texto, este Jesús, dice la Biblia, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. En su época, Jesús era reprobado porque ellos no podían entender cómo Jesús podía hacer cosas que aparentemente no estaban acorde con la ley. Y entonces ellos reprobaron la actitud de Jesús, pero Jesús fue quien vino a establecer la verdad y empezó a romper esos parámetros que estaban alejando realmente a la gente de Dios, porque trataban de observar una ley, trataban de cumplir una ley, pero lo hacían de una manera hipócrita y no de una manera sincera como Dios estaba demandando. Así que esto empezó a tener inconvenientes, pero nosotros ya conocemos la historia, que Jesús estableció su reino sobre la tierra, murió por nosotros en la cruz y nos ha dado salvación. Quedó atrás este episodio, pero este episodio se repite nuevamente en este tiempo, donde Jesús sigue siendo reprobado por los edificadores, donde Jesús está siendo rechazado por los edificadores porque no se está amoldando a la vida de ellos, porque no se está amoldando a la vida del mundo. Jesús nunca se va a amoldar a la vida de este mundo, todo lo contrario. Jesús fue a establecer el reino de Dios. Jesús vino a manifestar la gloria del Todopoderoso y llevar a los hombres a una salvación eterna. Pero los edificadores están reprobando a Jesús. ¿En qué sentido? En que están poniendo a Jesús y las cosas que Jesús habló a un lado, y están tratando de establecer un evangelio que se acomoda a los deseos de los hombres. Un evangelio que se acomoda a la actualidad, a la vigencia de este mundo. Un evangelio que se debe adaptar a lo que el mundo ofrece. En vez de llevar el evangelio a los hombres, se está permitiendo que los hombres lleven sus cosas al evangelio, de tal manera que hay una adulteración de la palabra de Dios. El camino de Dios está siendo adulterado porque está mostrando una faceta del evangelio, una vivencia del evangelio en las personas que no va acorde con la palabra de Dios. Y esto fue lo que pasó en la época de Jesús. Cuando Jesús empezó a hacer su ministerio, chocaba con algunos, sobre todo con los fariseos, porque ellos se oponían a la manera en que Jesús estaba estableciendo el reino de Dios en la tierra. Pero esto no ha cambiado, porque aún ocurre lo mismo. Estamos viendo que el evangelio está por unos caminos totalmente diferentes a lo que establece la palabra de Dios. Entonces, esto impide que Dios se glorifique en muchas personas, pero Jesús sigue siendo la cabeza del ángulo. Jesús ha establecido su palabra y su verdad, y somos nosotros que tenemos que amoldarnos a la verdad y a la palabra de Dios. Dice por eso la Escritura, y en ningún otro hay salvación. O sea que no hay manera de que adaptemos el evangelio a la medida nuestra y que esto nos traiga salvación, porque en ningún otro hay salvación. Entonces el hombre puede tratar de moldear, puede tratar de tergiversar, puede tratar de establecer un evangelio diferente, pero este no le va a dar salvación.
Y es una de las cosas más tristes en este tiempo, en que se está mostrando evangelios que son una apostasía a la verdad de Dios, evangelios que no están llevando a las personas a la salvación, sino que la están introduciendo a un modelo religioso de pronto más actual, de pronto más acorde a la sociedad, pero están quitando la esencia del evangelio, que es la santidad, que es la búsqueda, que es la comunión, porque ya la gente no ayuna, ya la gente no vigila, ya no se hacen las actividades que antes hacía. Hoy el evangelio se ha convertido en un camino amoldado a la actitud de los hombres, amoldado a las costumbres de los hombres y no conforme a la verdad de Dios. Entonces, la gente quiere mostrar un evangelio y decirle a la gente que todo está bien. Pero cuando se le dice a la gente que todo está bien, la palabra de Dios está diciendo algo diferente. La palabra de Dios está hablando de arrepentimiento del pecado, pero ya no se predica contra el pecado. Ya se le dice a la gente que todo está bien y que Dios lo va a solucionar. Pero es la persona quien tiene que proceder al arrepentimiento para que su vida cambie. La persona tiene que empezar a vivir la palabra de Dios, la verdad de Dios, como está registrado en el libro de los Hechos, donde muestra los hombres de Dios en la búsqueda, predicando la palabra, haciendo la obra de Dios, llevando el evangelio por todos los lugares. Pero hoy eso se está obviando, se ha convertido en un club igual que los seculares, se ha convertido en algo que solamente sirve para una vida social y una palabra somera, pero que no está generando cambio en las vidas. Y Dios que necesita que realmente haya cambio para que haya salvación. Y es triste ver cómo hay multitud de gentes, multitud de iglesias, multitud de personas dentro de grandes congregaciones, pero ¿cómo está su vida? ¿Cómo está la vida de aquella persona? Porque hoy se está admitiendo el pecado, se le está diciendo al homosexual que está bien, que Dios le perdona y que eso no puede continuar así porque eso no es nada grave. Y hoy se está tratando de alivianar la palabra de Dios para que las personas permanezcan, no importa si se pierden. Por eso dice la Escritura que en ningún otro hay salvación. No hay ningún evangelio diferente que pueda salvar, solamente el que ha establecido Jesús a través de su palabra. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. No hay otro nombre, solamente hay un nombre. Y es el nombre de Jesús. Es la vida de Jesús, es la palabra del Señor. Por eso dice, porque no hay otro nombre. Entonces, la gente puede adaptar el nombre de Jesús y acomodarlo a un tipo de evangelio, pero ese no es el nombre porque está apartado de la verdad, está apartado de los principios, está apartado de las costumbres, de los valores, de lo que Dios ha venido a traer a esta tierra, que es que el hombre experimente un cambio radical en su vida, que el hombre deje el pecado, que el hombre deje la vanidad, que el hombre deje la mundanalidad. Pero hoy que estamos viendo que la mundanalidad ha tomado cuerpo en la iglesia del Señor. La mundanalidad está de moda en la iglesia de Dios porque están trayendo un evangelio diferente, porque están predicando otro nombre diferente. Entonces, esto, ¿qué va a ocurrir con todo esto? Que el camino del Señor está siendo completamente desviado. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros procedamos a un cambio, a una renovación de nuestra vida, que nos apeguemos de los principios de la palabra de Dios, que cuando escuchemos estas cosas nos metamos más en la palabra de Dios y usted diga, voy a ver qué es lo que está hablando este hombre, voy a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, voy a ver qué es lo que nos quiere decir. Tenemos que observar la palabra, meditar en la palabra de Dios y extraer esa verdad que está allí, que para muchos está siendo oculta y para otros están ocultando para que la gente
no cambie la actitud y poder seguir manipulando sus vidas. Lo que Dios quiere es que el hombre experimente libertad para salvación, para la eternidad, no libertinaje, que hoy es el pan de cada día, el libertinaje. Llevar una vida fácil, una vida sin compromiso en Dios, sin búsqueda, sin comunión, porque hoy los cristianos, su vida que están llevando es una vida secular. Su actividad, sus actitudes, su modo de vivir y todo es totalmente secularizado. Entonces solamente son cristianos a la hora de un culto, pero su vida, su pasión por Jesús, predicar la palabra, anunciar la palabra, vivir la santidad, cambiar el modo de hablar. Y es muy triste ver que hoy cristianos que uno está viendo, cristianos que no les importa las palabras que salen por su boca. No importa si son palabras vulgares, no les interesa, porque no les he enseñado que hay que buscar una renovación de Dios y que las palabras nuestras son para edificar al oyente, que las palabras nuestras tienen que ser con salmos, con cánticos, con himnos espirituales, sino que estamos viendo que la misma boca se usa para alabar a Dios y para exaltar al mundo y las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios quiere realmente que nosotros procedamos a una vida renovada donde Jesucristo sea nuestra piedra angular, que Él sea el centro, que Él sea el que sostiene nuestra vida espiritual. ¿Cómo? Con un cambio en nosotros, con una vida realmente acorde a la palabra de Dios. Dios quiere que vivamos conforme a su palabra. Entonces no podemos estar creyendo en otro evangelio, el evangelio de la facilidad, el evangelio de la permisividad, donde todo se vale, donde el pecado no se toma en cuenta, donde el modo de vida de las personas no se analiza ni se trata de corregir. Y esto está pasando hoy día en muchas congregaciones. No se está corrigiendo a la gente, no se está diciendo a las personas, suelta el pecado, suelta esa vida torcida que llevas y busca una comunión genuina con Dios. No se está diciendo a la gente cuál es tu ministerio, cuál es tu llamado, qué servicio en Dios tú estás ejerciendo, para qué te llamó el Señor, cuál es tu compromiso con Dios. Porque ahora mismo lo que se ve es más compromiso con los hombres, más compromiso con la sociedad, más compromiso con los intereses particulares, pero menos compromisos con Dios. Entonces, esto lo que está haciendo es que el camino del Señor está tomando rumbos totalmente opuestos a la verdad. Y lastimosamente es un factor común. Lastimosamente eso lo estamos viviendo día a día. Lastimosamente estamos viendo un camino bastante apartado de lo que nos enseña la palabra de Dios, de lo que Dios nos habla a través de esta escritura. Entonces, tenemos que recordar que hay un solo nombre bajo el cual nosotros podemos ser salvos. Dios quiere que salvarnos a nosotros. El camino del hombre es un camino que va a la perdición. ¿Y que quiere Dios? Librarnos, salvarnos de ese camino torcido. Y si usted ha conocido al Señor, su vida no puede ser igual que la vida de las personas que no tenían a Cristo. Y lastimosamente hoy no podemos notar la diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce a Cristo. Porque su acción, su actitud y sus palabras son totalmente iguales. Ya no se escucha un gloria a Dios, ya no se escucha Dios te bendiga. Porque esa secularidad está tomando fuerza, una fuerza tan poderosa que ya se está mostrando un camino totalmente diferente y que nadie lo nota. Es una cosa tan sigilosa de parte del enemigo que está cogiendo una fuerza y que está mostrando como el evangelio real. Y aquellos que estamos tratando de llevar un evangelio apegado a la palabra de Dios, se nos dice anticuado, se nos dice religioso, se nos dice que nosotros estamos demasiado fanáticos, pero que realmente lo que queremos es
amoldarnos a la palabra de Dios, dejar que Dios haga en nosotros y que nosotros podamos mostrar que tenemos un Dios poderoso que está en nuestra vida. Así que en esta noche la invitación es para que usted empiece a llevar una vida que agrada a Dios. Es necesario que esta noche usted empiece a meditar acerca de esta palabra que estamos compartiendo, revisar su vida, cómo está su vida. Si usted no ha recibido a Cristo, tiene la oportunidad de esta noche recibir la salvación por medio de Jesucristo, porque Él es la piedra angular, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en los cuales podemos ser salvos. Solamente el Señor, solamente la palabra de Dios es la que puede operar y transformar su vida, cambiar su destino, salir del fracaso, alcanzar la victoria, el éxito, la bendición en Dios. Así que es necesario que nosotros redireccionemos la senda y busquemos la senda de Dios, la senda de la verdad, la que está apegada a la palabra de Dios, la que se amolda a la verdad de Dios. Entonces es necesario que hoy podamos decir: Señor, necesito que tú me orientes, me guíes, que hoy establezcas ese camino de vida. Señor, necesitamos hoy más que nunca que Dios se glorifique poderosamente y que Él haga una obra especial en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Y si usted no ha recibido a Cristo, esta noche es tu oportunidad de recibir la salvación por medio de Jesucristo. Así que anímese y haga esta oración conmigo. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, en esta noche reconozco mis pecados. Reconozco que me he desviado, Señor. Hoy me arrepiento de todo corazón y te ruego, Señor, que me recibas. Señor, que hoy tú me tomes en tus manos. Quiero, Señor, reconocer que tú eres mi Salvador y que hoy escribes mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo hoy como el Salvador de mi vida, amado Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración de corazón, ya Dios empezó a hacer la obra. Y si usted es cristiano, Dios ha hablado esta noche a su vida, es tiempo de arrepentirse delante del Señor y decirle: Señor, quiero caminar en tus sendas, quiero estar apegado a tu palabra, quiero caminar en rectitud y en obediencia. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Damos la honra, la gloria a nuestro Dios por permitirnos compartir esta noche esta palabra. De pronto, a veces la palabra suena como fuerte, pero es que es la palabra de Dios y no podemos cambiarla. Si cambiamos, entonces estamos haciendo lo mismo que los demás. Entonces tenemos que continuar con esta palabra y que Dios quiera que usted pueda compartir este video, hacerlo llegar a otras personas para que se edifiquen. Muchos cristianos que necesitan conocer estas verdades para que garantice una salvación eterna en Cristo Jesús. Así que honramos a nuestro Dios, le bendecimos de una manera especial y damos honra y gloria al Todopoderoso. Dios le guarde y Dios le bendiga.